Estudio Escuela Dominical. Domingo 01 de junio de 2025. Tema: Necesaria limpieza, condición para todo pecador. Lección: Números 19 7 al 10. Texto: Hebreos 10 22. Introducción: Dios nos revela un principio fundamental, la necesidad de limpieza para todo aquel que desea estar en su presencia. La caída de Adán y Eva en el Edén trajo consigo la contaminación del pecado, separando a la humanidad de la pureza y la santidad de Dios. El pecado, como un mal profundo en el corazón humano, genera una necesidad urgente de ser limpiado, purificado y restaurado a la relación que Dios había planeado originalmente para el ser humano. A lo largo de la Escritura, el acto de la limpieza no es solo una cuestión externa o ritual, sino que refleja una transformación interna que solo Dios puede realizar. La verdadera limpieza no puede venir de esfuerzos humanos, de buenas obras ni de religiosidad. La limpieza necesaria para el pecado es un proceso que involucra la acción directa de Dios, quien purifica, lava y renueva al ser humano a través de su gracia. La limpieza espiritual es un acto necesario para cualquier pecador, pues el pecado contamina el alma y separa al ser humano de su Creador. La Biblia, a través de sus rituales y enseñanzas, señala que sin esta limpieza, nadie puede estar en la presencia de un Dios santo. Ya desde el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios y las leyes de purificación mostraban al pueblo de Israel que para acercarse a Dios, necesitaban ser limpiados de sus transgresiones. De igual manera, en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús es el único medio por el cual esta limpieza puede llevarse a cabo. Él, mediante su sacrificio en la cruz, ofrece la purificación definitiva que todo ser humano necesita. Esta limpieza no solo es para la restauración de la relación con Dios, sino también para la santificación del individuo, permitiéndole vivir una vida en conformidad con la voluntad divina. Para todo pecador, es un recordatorio de que el pecado trae consecuencias, pero también una esperanza, que en Cristo hay un medio de purificación que restaura al ser humano a su propósito original de vivir en comunión con Dios. 1. El pecado contamina al hombre y lo separa de Dios. El pecado, desde la caída de Adán y Eva, ha dejado una huella de contaminación en toda la humanidad. Esta contaminación espiritual nos separa de la presencia de Dios, quien es santo y perfecto. La limpieza es la condición indispensable para restaurar la relación rota por el pecado. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 2. La limpieza es necesaria para poder estar en la presencia de Dios. Para que cualquier ser humano se acerque a la presencia de Dios, debe ser purificado. La santidad de Dios requiere que el pecador sea limpiado de su impureza antes de que pueda tener comunión con Él. La limpieza no es opcional, es una necesidad absoluta. San Mateo 5:8, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 3. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran un recordatorio de la necesidad de limpieza. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento apuntaban hacia la necesidad de purificación por medio de la sangre. Aunque estos sacrificios eran temporales y no podían quitar el pecado de forma definitiva, mostraban la gravedad de la contaminación del pecado y la necesidad de un sacrificio que trajera una limpieza verdadera. Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 4. La sangre de Cristo es la única que puede limpiar el pecado. A diferencia de los sacrificios antiguos, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar de manera total y definitiva el pecado del ser humano. Jesucristo, el Cordero de Dios, derramó su sangre para que el pecado fuera perdonado, y nuestra relación con Dios pudiera ser restaurada. Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 5. La limpieza requiere arrepentimiento y fe en Cristo. Para experimentar la limpieza espiritual, el primer paso es el arrepentimiento genuino, que implica reconocer el pecado y apartarse de él. Además, es necesaria la fe en Jesucristo, el único que puede otorgar la verdadera purificación. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 6. La limpieza espiritual conduce a una vida nueva en Cristo. La limpieza de nuestros pecados no solo nos restaura a la relación con Dios, sino que también nos lleva a vivir una vida nueva. Después de ser perdonados, debemos caminar en santidad,
reflejando la transformación que la limpieza divina produce en nosotros. Segunda a los Corintios 5:17, así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 7. La limpieza espiritual nos hace aptos para servir a Dios. Una vez limpiados por la sangre de Cristo, somos capacitados para servir a Dios de manera santa y agradable. La limpieza espiritual es un requisito para cumplir con los propósitos de Dios en nuestra vida, ya que nos habilita para vivir de acuerdo a su voluntad. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Conclusión, la limpieza espiritual es una necesidad urgente para todo pecador. El pecado ha contaminado al ser humano, separándolo de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios, en su gran misericordia, ha provisto un medio para esta limpieza, la sangre de Jesucristo. A través de su sacrificio, podemos ser limpiados de todo pecado, restaurando nuestra relación con Dios y capacitados para vivir una vida nueva y dedicada a Él. Esta limpieza no solo nos lleva al perdón, sino que también nos llama a vivir en santidad, reflejando el poder transformador de la obra de Cristo en nosotros. La limpieza es, por tanto, el primer paso hacia una vida plena en la voluntad de Dios. Primer título. Impureza momentánea que imposibilita el ejercicio sacerdotal. Versículo 7. Léase, Isaías 52:11, Hebreos 7:26 al 28. Introducción. En la vida y el ministerio del pueblo de Dios, la santidad y la pureza son requisitos esenciales para el ejercicio de los roles sagrados, especialmente el sacerdocio. En el Antiguo Testamento, Dios estableció leyes claras y específicas sobre la pureza de los sacerdotes, quienes tenían la responsabilidad de interceder entre Dios y el pueblo, presentar las ofrendas y ministrar en el tabernáculo y en el templo. La impureza momentánea, ya sea debido a circunstancias externas o internas, era un obstáculo para cumplir con estas funciones sagradas. El concepto de impureza momentánea, en la Escritura hace referencia a situaciones temporales que impedían a un sacerdote realizar su servicio en el altar. Estas impurezas no eran necesariamente una transgresión grave, pero sí constituían una interrupción en el estado de pureza requerido para estar ante la presencia de Dios. Algunas impurezas surgían de situaciones cotidianas, como el contacto con cadáveres, la enfermedad o ciertas emisiones corporales, lo que hacía necesario que el sacerdote se sometiera a un proceso de purificación antes de poder regresar a su servicio sacerdotal. Este principio no solo tenía una aplicación práctica en el contexto del Antiguo Testamento, sino que también posee una enseñanza espiritual para los creyentes de hoy. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes en Cristo son llamados sacerdotes, 1 Pedro 2:9, y aunque ya no realizamos sacrificios rituales ni ofrendas en un templo físico, seguimos siendo responsables de vivir en santidad y de representar a Dios en un mundo caído. Las impurezas momentáneas, como el pecado, las distracciones o la desobediencia, pueden interferir con nuestra capacidad para servir a Dios de manera plena. Al igual que en los tiempos antiguos, la restauración de la pureza a través del arrepentimiento y la obediencia es esencial para nuestra efectividad en el servicio sacerdotal que Dios nos ha encomendado. 1. La pureza es requisito para la obra sacerdotal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían mantener un estado de pureza constante para poder ministrar correctamente ante la presencia de Dios. Cualquier impureza, aunque temporal, les impedía realizar sus funciones de manera adecuada. Esta enseñanza también es aplicable a nosotros hoy, como sacerdotes en Cristo, ya que la pureza espiritual es esencial para servir en el reino de Dios. Levítico 15:1 y 2, y Jehová dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel, y diles, el hombre que tuviera flujo de semen, será impuro hasta que se haya lavado con agua, y quedará impuro hasta el atardecer. 2. La impureza momentánea proviene de contactos externos. Muchas impurezas que afectaban al sacerdote venían de su entorno, como el contacto con cadáveres o situaciones fuera de su control, lo que hacía necesario un proceso de purificación. De manera similar, los creyentes hoy pueden enfrentarse a situaciones que contaminan momentáneamente su caminar con Dios, pero que requieren de restauración a través del arrepentimiento y la gracia. Números 19:11, el que tocara un muerto, sea de cualquier clase de muerto, será impuro 7 días. 3. La impureza no es pecado directo, sino una condición temporal.
la impureza momentánea no era sinónimo de pecado, sino que indicaba una condición temporal que impedía el servicio. En la vida cristiana, es posible enfrentar momentos de debilidad o distracción que no son pecado directo, pero que aún así deben ser tratados para restaurar nuestra capacidad de servir a Dios con pureza. Levítico 15:16, y cuando alguien tuviera flujo de semen, lavará su carne con agua, y quedará impuro hasta el atardecer. 4. La restauración de la pureza requiere un proceso. En el Antiguo Testamento, la limpieza de la impureza momentánea requería un proceso de purificación que, aunque no eliminaba el pecado, permitía al sacerdote regresar a sus funciones. Hoy, cuando estamos contaminados por las impurezas de este mundo, necesitamos un proceso de restauración mediante el arrepentimiento, la confesión y la obediencia a Dios. Números 19:17, y el sacerdote tomará agua corriente en un vaso de barro, y de la ceniza de la vaca quemada tomará, y pondrá sobre ella agua corriente. 5. La impureza momentánea interrumpe la función sacerdotal. Cuando el sacerdote se encontraba en un estado de impureza, aunque temporal, no podía cumplir con su deber de interceder por el pueblo. De igual manera, como creyentes y sacerdotes en Cristo, debemos asegurarnos de mantener nuestra vida limpia para poder cumplir con nuestra misión de ser luz y sal en el mundo, intercediendo por los demás. Números 19:9, y el sacerdote que estuviere limpio, tomará las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y será para la congregación de los hijos de Israel para la purificación del pecado. 6. La impureza temporal no dificulta la restauración completa. Aunque la impureza momentánea impedía el ejercicio de las funciones sacerdotales, la restauración era posible mediante los ritos prescritos por Dios. Esto demuestra que, aunque los creyentes pueden enfrentar momentos de fallas o distracción, siempre hay un camino de restauración que nos permite regresar al servicio y a la santidad. Levítico 16:18, y el sacerdote lo hará en el altar, y pondrá la sangre sobre las astas del altar, y hará purificación sobre él. 7. El sacrificio de Cristo como nuestro purificador. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, cumplió el rol de purificación definitiva al ofrecer su vida por nosotros. Su sacrificio no solo limpia nuestras impurezas momentáneas, sino que nos da acceso continuo a la presencia de Dios. Por medio de él, tenemos la garantía de que, aun cuando faltemos, podemos ser restaurados y seguir adelante en nuestro servicio. Hebreos 10:10, y por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Conclusión, el concepto de impureza momentánea nos recuerda que, aunque los sacerdotes en el Antiguo Testamento debían mantener una pureza constante para poder servir a Dios, las impurezas temporales no los separaban permanentemente de su rol. En nuestra vida cristiana, las impurezas momentáneas también pueden interrumpir nuestra capacidad para servir plenamente, pero siempre hay un medio de restauración. La obra de Cristo nos ofrece la purificación definitiva, y aunque pasemos por tiempos de debilidad o distracción, podemos ser restaurados y continuar sirviendo a Dios con un corazón limpio. Segundo título. Agua, elemento indispensable para una completa purificación. Versículo 8. Léase, segunda a los Corintios 7:1, primera a los Tesalonicenses 5:23. Introducción, el agua es un elemento central no solo en la vida cotidiana, sino también en los ritos y símbolos que Dios utiliza para ilustrar la pureza, la limpieza espiritual y la restauración del ser humano. En el contexto del Antiguo Testamento, el agua se presentaba como un medio indispensable para la purificación ritual de los sacerdotes y del pueblo de Israel. Dios mandó a su pueblo que utilizara el agua en diversos ritos de purificación, como la limpieza de objetos sagrados, la purificación de personas después de ciertos actos de impureza y la consagración de los sacerdotes. El agua, en su naturaleza, es un símbolo poderoso de limpieza. No solo limpia externamente, sino que también simboliza la acción de purificación interna que solo Dios puede realizar. A través de la Biblia, vemos que el agua es un instrumento de restauración, pero también apunta hacia un concepto mucho más profundo, la necesidad de una purificación espiritual que solo se puede encontrar en Dios mismo. Este concepto de purificación mediante el agua no se limita al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús también utiliza el agua como símbolo de la regeneración y la limpieza espiritual.
El agua que se menciona en los rituales del Antiguo Testamento no es más que un tipo o figura de la obra redentora que Cristo realizaría a través de su sacrificio y la acción del Espíritu Santo, quien limpia y renueva el corazón del creyente. En un nivel espiritual, el agua representa la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, quien trae la limpieza y la renovación necesarias para vivir en santidad. De manera que, mientras el agua física era esencial para la purificación externa en la ley, el agua espiritual, que emana del sacrificio de Cristo y del poder del Espíritu, es esencial para la purificación interior del creyente. 1. El agua es elemento purificador en los ritos antiguos. En el Antiguo Testamento, el agua era utilizada como medio de purificación en diversos ritos. Dios mandó a Moisés y a los sacerdotes que usaran agua para limpiar a las personas y objetos antes de acercarse al altar, mostrando que el pecado y la impureza debían ser tratados antes de presentarse ante la presencia de Dios. Números 19:17, y tomarás agua viva en un vaso de barro, y de la ceniza de la vaca quemada tomarás, y pondrás sobre ella agua corriente. 2. El agua simboliza la purificación del pecado. El agua se convirtió en un símbolo de la purificación del pecado, señalando que el pecado mancha el alma, y que la única manera de limpiar esa mancha es a través de un medio determinado por Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo habla del agua como un medio para la limpieza espiritual. Efesios 2:22, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 3. El agua es símbolo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, el agua se asocia con el Espíritu Santo, quien es el agente divino encargado de limpiar y regenerar el corazón del creyente. Jesús, al hablar de agua viva, aludía al poder del Espíritu para purificar y dar vida eterna a todos los que creen en Él. San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 4. La purificación espiritual solo viene de Dios. Aunque el agua tiene un papel simbólico importante en la purificación, es Dios quien provee la verdadera limpieza espiritual. El agua es solo un medio, pero la verdadera purificación proviene de Dios, quien limpia el corazón del creyente a través de su gracia y poder. Salmo 51:7, purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. 5. La regeneración por agua. El bautismo como signo de purificación. El bautismo con agua es una ordenanza establecida por Cristo, simbolizando la purificación y la nueva vida en Él. A través del bautismo, el creyente es limpiado del pecado, muerto al viejo hombre y resucitado a una nueva vida en Cristo. San Juan 3:5, Jesucristo le respondió, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6. El agua viva como fuente de vida eterna. Jesús, en su conversación con la mujer samaritana, habla de agua viva, refiriéndose a la salvación y la purificación que solo Él puede ofrecer. El agua que Él da no solo purifica temporalmente, sino que ofrece vida eterna, saciando la sed espiritual de todo aquel que la recibe. San Juan 4:14, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 7. El agua es necesaria para una vida cristiana santa. La purificación con agua no solo tiene que ver con un acto inicial, como el bautismo, sino que también se aplica a la vida diaria del creyente. Al igual que la limpieza externa necesita de agua, la limpieza espiritual diaria necesita la acción del Espíritu Santo, quien continuamente nos purifica de todo pecado. Primera de Pedro 1:22, la limpieza del Espíritu es la que nos aparta de todo mal, para vivir como Cristo vivió, apartados del pecado y consagrados para Él. Conclusión, el agua ha sido utilizada por Dios a lo largo de la historia como un elemento simbólico y real para la purificación, señalando la necesidad de limpieza tanto física como espiritual. En el Antiguo Testamento, el agua se empleaba en los rituales de purificación, pero en el Nuevo Testamento, se nos muestra que la verdadera purificación es obra del Espíritu Santo, quien limpia el corazón del creyente a través del sacrificio de Cristo. El agua, como símbolo, apunta a la regeneración que solo Cristo puede ofrecer, transformando y purificando nuestras vidas. Como creyentes, debemos buscar continuamente esta purificación, manteniendo nuestra relación con Dios limpia y viva, para poder servirle con pureza y santidad. Tercer título. Necesarios requisitos para una mayor limpieza. Versículos 9 y 10.
Léase, Salmo 5:17, Apocalipsis 22:11. Introducción: la limpieza, tanto física como espiritual, es esencial para cualquier relación con Dios. En la Escritura, la limpieza no solo se refiere a la eliminación de impurezas externas, sino a un proceso profundo que involucra el corazón y la mente del creyente. En el Antiguo Testamento, la pureza era un requisito fundamental para aquellos que deseaban acercarse a la presencia de Dios, y Dios estableció una serie de normas y ritos para asegurar que su pueblo estuviera limpio y consagrado antes de presentarse ante Él. Estas leyes de pureza tenían un propósito mucho más allá de lo ritual. Eran una lección de santidad y de la necesidad de estar limpios internamente para poder experimentar una comunión profunda con el Creador. La limpieza espiritual es igualmente vital en el Nuevo Testamento. Aunque ya no seguimos los rituales del Antiguo Pacto, la limpieza interna sigue siendo un principio clave en la vida cristiana. Jesús, al predicar el reino de Dios, insistió en que la verdadera pureza proviene de un corazón limpio, no de rituales exteriores. Sin embargo, para lograr una mayor limpieza espiritual, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por Dios en su palabra. Estos requisitos no son meros mandamientos religiosos, sino principios que nos permiten vivir en una constante restauración y transformación, acercándonos más a la imagen de Cristo. Para obtener una mayor limpieza espiritual, no solo es necesario conocer los principios bíblicos, sino también aplicar estos principios con sinceridad. Implican un compromiso de obedecer la voluntad de Dios, un corazón arrepentido, y una disposición constante a ser renovados por el poder del Espíritu Santo. A lo largo de la Escritura, encontramos varias áreas en las que Dios desea purificar a su pueblo: nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras relaciones. 1. Arrepentimiento sincero. La limpieza espiritual comienza con un arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Es necesario un cambio de corazón y mente, reconociendo nuestras faltas y volviendo a Dios con sinceridad. El arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración y la purificación interior. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 2. Obediencia a los mandamientos de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es clave para mantener una vida limpia. Dios nos llama a vivir conforme a su voluntad, y solo al seguir sus mandamientos experimentamos una limpieza profunda en nuestra vida. No se trata solo de seguir reglas, sino de vivir una vida de alineación con su voluntad. Salmo 119:9, ¿cómo podrá el joven limpiar su camino? Con guardar tu palabra. 3. Renovación de la mente. Para una mayor limpieza espiritual, es necesario renovar nuestra mente y pensamientos. La transformación interior ocurre cuando nuestros pensamientos se alinean con la verdad de la palabra de Dios. Esta renovación es un proceso continuo que requiere de disciplina y enfoque en lo divino. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 4. Confesión y perdón. La confesión de nuestros pecados y el perdón de los demás son esenciales para experimentar una limpieza completa. El Señor nos exhorta a perdonar, así como hemos sido perdonados. La falta de perdón impide que experimentemos una limpieza verdadera en nuestro corazón. San Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 5. Pureza de corazón. La limpieza espiritual no solo implica actos externos, sino también una pureza interior. El corazón debe ser purificado de deseos impuros, egoísmo y maldad. Jesús enseñó que la verdadera pureza comienza en el corazón y no en las apariencias. San Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 6. Practicar la justicia y la misericordia. Dios nos llama a vivir con justicia y misericordia, no solo en nuestros actos, sino también en nuestra actitud hacia los demás. La verdadera limpieza se refleja en la manera en que tratamos a otros, especialmente a los necesitados y a los que nos han ofendido. Isaías 1:17, haz juicio a los huérfanos y justicia a la viuda. 7. Invocar el poder del Espíritu Santo. La limpieza completa y duradera solo es posible a través del poder del Espíritu Santo, quien mora en los creyentes. Él nos capacita para vencer el pecado, renovar nuestra mente, y vivir una vida justa y santa.
Solo a través del Espíritu podemos experimentar una purificación genuina. Romanos 8:26, y el mismo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Conclusión, la limpieza espiritual no es un proceso automático ni instantáneo, requiere un compromiso continuo de parte del creyente para cumplir con los requisitos que Dios ha establecido en su palabra. El arrepentimiento sincero, la obediencia, la renovación de la mente, la confesión, la pureza del corazón, la práctica de la justicia y misericordia, y el poder del Espíritu Santo son esenciales para experimentar una mayor limpieza. Solo al seguir estos principios podemos acercarnos más a la santidad de Dios, y vivir una vida de pureza interna que se refleje en nuestras acciones y en nuestra relación con Él. Si buscamos la limpieza verdadera, el Espíritu de Dios estará dispuesto a purificarnos y guiarnos en nuestro caminar diario. Texto. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP. Vida